Cuando mi padre se iba de viaje, oía las risas en la cocina y sabía que era hora de esconderme. «Qué bien verte casi muerta», decía mi propia madre mientras observaba todo desde las sombras. Solo un trozo de sábana manchada podía salvarme de aquel infierno. Ah, mis queridos, qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Mi nombre es Josefa Almeida Cardoso. Tengo 73 años bien vividos y vivo aquí en Daimiel, en la Comunidad de Madrid. Nací en Valdepeñas, a orillas del río Guadiana, pero la vida me trajo a estas montañas hace muchos años. Hoy mi mayor placer es cuidar mi jardín de hierbas medicinales. Tengo de todo un poco: romero, menta, toronjil, limoncillo, albahaca. Cada plantita tiene su bancal bien cuidado. Me levanto temprano, antes de que salga el sol, me tomo mi cafecito recién colado y me voy directo al patio. ¿Hay algo más delicioso que sentir la tierra húmeda por la mañana? Es una bendición que Dios me da todos los días. Empecé con este jardín después de que mi difunto marido, Geraldo, se fue hace casi 10 años. Fue una forma de ocupar la mente y el corazón. Al principio, no sabía nada de plantas, ¿pueden creerlo? Fui aprendiendo con las vecinas, con libros que mis nietos me traían, y hoy hasta hago tés y pomadas que ayudan a mucha gente aquí en el vecindario. La gente viene con sus dolores, sus aflicciones, y siempre sale de aquí con un remedio natural y palabras de consuelo. Mi casa no es grande, pero tiene un porche acogedor, donde pongo unas macetas con flores y una mecedora antigua. Desde allí veo las montañas a lo lejos, y doy gracias por cada día que recibo. Las paredes son de color azul claro, un color que trae paz, y dentro tengo mis cosas simples arregladas a mi manera. En la sala, un pequeño altar con la imagen de la Virgen del Pilar y las fotografías de toda la familia. Antes de continuar, quería pedirles un favorcito a ustedes que me están viendo. Si les gusta mi historia, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a llevar estas historias de vida a más personas que necesitan oírlas. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblecito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañana con el café, después de comer o ya por la noche con las estrellas apareciendo? Siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un ratito del día para escuchar las historias de esta abuela de aquí. Cuéntenmelo, ¿de acuerdo? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy voy a compartir con ustedes una historia difícil que guardé dentro de mi corazón por muchos años. Es sobre supervivencia, sobre esos momentos de la vida en que necesitamos encontrar fuerza, donde creíamos que ya no existía nada más. Una historia sobre el silencio que hiere y el coraje que salva. Mi infancia estuvo marcada por un secreto terrible que sucedía dentro de las paredes de nuestra casa, lejos de los ojos de la ciudad, pero justo debajo de la mirada de quien debía protegerme. Es de este viaje que quiero hablar hoy, de cómo una niña asustada encontró la manera de hacer justicia y sobrevivir para contar esta historia. Nací y crecí en una granja apartada, a unos buenos kilómetros de Valdepeñas. Era una propiedad grande, de esas antiguas, con un caserón de ventanas altas y un porche que rodeaba toda la construcción. En aquella época, a principios de los años 50, la vida en el interior de la Comunidad de Madrid era otra cosa, mis queridos. No había luz eléctrica. El agua corriente era un lujo de ciudad grande, y el camino de tierra que llevaba hasta allí se volvía intransitable cuando llovía mucho. Mi padre, Jacinto Almeida, era un hombre trabajador, de pocas palabras, pero de buen corazón, alto, fuerte, con manos callosas de tanto trabajar. Tenía un bigote espeso que me hacía cosquillas cuando me daba un beso de buenas noches. Él era arriero, ¿saben? Viajaba por semanas, a veces meses, llevando y trayendo mercancías entre las ciudades del interior. Así es como mantenía a nuestra numerosa familia. Mi madre, Dalina, era una mujer dura como una piedra. Tenía el pelo siempre recogido en un moño apretado y una mirada que parecía atravesarnos. Ella no sonreía mucho, no. Se pasaba los días cuidando la casa, dando órdenes, siempre ocupada, siempre vigilante. Cuando me acuerdo de ella, veo sus manos secas de tanto lavar ropa en el fregadero y su delantal siempre impecable, sin una sola mancha. Éramos 8 hijos,
y yo, la menor y única niña. Mis hermanos, por orden de edad, eran Osvaldo, el mayor, ya con 21 años cuando yo nací. Después venía Alfredo, de 19, Juvenal, de 17, los gemelos Teodoro y Arnaldo, de 15, Eustoquio, de 13, y por último Jerónimo, de 11. Yo llegué 7 años después de Jerónimo, cuando mi madre ya pensaba que no tendría más hijos. Quizás por eso mismo, ella nunca pareció muy contenta con mi llegada. Nuestra casa era grande, pero simple. En la planta baja teníamos la sala de estar con sus muebles antiguos y pesados, el comedor con una mesa larga, donde todos nos sentábamos para las comidas, la cocina amplia con fogón de leña y despensa, y un cuartito pequeño donde mi padre guardaba sus cosas de viaje. Arriba estaban los cuartos, uno grande para mis padres, 2 para mis hermanos que dormían divididos y uno pequeñito al final del pasillo que era solo mío. Las paredes eran gruesas de adobe y el suelo de madera crujía a cada paso. Mi infancia tenía una rutina bien definida. Me despertaba con el canto del gallo, tomaba un vaso de leche fresca con pan de maíz y me iba a ayudar en las tareas domésticas que mi madre me asignaba. Barría el patio, alimentaba a las gallinas, ayudaba a tender la ropa en el tendedero. Cuando me sobraba tiempo, jugaba sola en el patio, haciendo casitas de barro o muñecas con mazorcas de maíz. La escuela, estaba demasiado lejos. Iba solo de vez en cuando alguno de mis hermanos podía llevarme en la carreta hasta la escuelita rural, que estaba a unos 6 kilómetros de casa. La maestra, doña Zulmira, era paciente conmigo, entendía mis ausencias y me daba lecciones para hacer en casa. Fue ella quien me enseñó a leer y a escribir. Un regalo que guardo con cariño hasta hoy. La gente de la región era poca y vivía lejos unos de otros. Nuestra vecina más cercana, doña Quiteria, vivía a casi media hora a pie. Era una señora viuda que criaba cabras y hacía un queso delicioso. A veces iba hasta allí, llevaba huevos frescos que mi madre me mandaba y volvía con un trozo de queso o dulce de leche. La vida cambiaba completamente cuando mi padre estaba en casa. Él traía alegría, contaba historias de los viajes, a veces hasta dulces y cintas de colores para mí. En esos días, hasta mi madre parecía más ligera, más viva. La casa ganaba otra atmósfera. Mis hermanos respetaban a mi padre, se portaban mejor, ayudaban en las tareas de la granja sin quejarse, pero el corazón se me encogía cuando veíamos a mi padre preparando las maletas de nuevo. Él ataba sus pocas pertenencias al lomo del burro. Se ajustaba el sombrero en la cabeza y partía por el camino polvoriento, convirtiéndose en un puntito cada vez más pequeño en el horizonte. Y entonces un silencio pesado caía sobre nuestra casa, como una sombra que lo devoraba todo. Fue alrededor de mis 6 años cuando empecé a notar algo extraño. Siempre que mi padre partía para uno de sus viajes largos, mis hermanos se ponían diferentes. Observaba sus miradas, el modo en que cuchicheaban entre sí, las risitas que no entendía cuando mi madre los reunía en la cocina después de la cena. Yo era pequeña, pero ya sentía un nudo en el estómago, un miedo que no sabía explicar. Nuestra casa era demasiado grande, llena de rincones oscuros y puertas que crujían. Por la noche, acostada en mi camita, oía los ruidos de la madera vieja, el viento en las tejas y a veces pasos en el pasillo que me hacían tirar de la manta hasta cubrirme la cabeza. Pero lo que más me asustaba no eran los ruidos de la casa antigua, eran los silencios que venían después. Recuerdo una vez, tenía unos 7 años, estaba jugando en el patio con una muñeca de trapo que doña Quiteria me había hecho. Vi a mi hermano Osvaldo mirándome de una manera diferente, desde la puerta de la cocina. Él llamó a los otros y pronto estaban todos allí observándome como si yo fuera un animalito curioso. Mi madre apareció detrás de ellos y dijo algo que no entendí, pero que hizo que todos volvieran a entrar. Aquella noche, cerré la puerta de mi cuartito con llave por primera vez. La pobreza era grande, pero no pasábamos hambre. Teníamos la huerta, las gallinas, algunas cabezas de ganado. El dinero que mi padre traía de los viajes era poco, pero alcanzaba para lo esencial. Lo que faltaba de verdad era cariño, ¿saben? Ese abrazo de madre, esa palabra de consuelo.
Eso yo solo lo recibía de mi padre, y él pasaba más tiempo lejos que en casa. A medida que fui creciendo, empecé a entender mejor el mundo a mi alrededor. Entendía la dureza de la vida en el interior, el aislamiento, el trabajo constante. Pero había algo más, algo que crecía como una sombra en los rincones de nuestra casa, especialmente en las semanas en que mi padre viajaba. El año en que cumplí 8 años fue cuando todo empezó a quedarme más claro. Era otoño. Lo recuerdo como si fuera hoy. Las hojas de los árboles caían en el patio, formando alfombras amarillentas, y el viento frío ya anunciaba el invierno que estaba por venir. Mi padre había preparado las maletas para un viaje largo. Iría hasta el norte de España y solo volvería dentro de 2 meses. En la víspera de su partida, estábamos todos en la sala después de la cena. Mi padre, sentado en su silla de siempre, me llamó para que me acercara. Me puso en su regazo, como hacía cuando yo era más pequeña, y dijo unas palabras que guardo hasta hoy. Josefinita, mi florecita del campo, cuídate mientras papá está fuera. Sé obediente con tu madre y respeta a tus hermanos. Te traeré un regalo bonito cuando vuelva. Abracé a mi padre con toda la fuerza que tenía, como si adivinara que necesitaría guardar aquel calor por mucho tiempo. Sentí el olor a tabaco de cuerda mezclado con el jabón de cenizas que mi madre hacía. Ese era el olor de mi padre. Por la mañana, antes de que cantara el gallo, él ya se había ido. Aquel mismo día noté algo diferente en el aire. Mi madre, Dalina, tenía un brillo extraño en los ojos mientras barría el patio. Mis hermanos intercambiaban miradas y yo sentía sus ojos siguiéndome por la casa, por el patio, a donde quiera que fuera. El mayor, Osvaldo, me llamó princesita durante la comida, una palabra que salió de su boca como algo sucio. Por la noche, después de fregar los platos, me preparaba para subir y refugiarme en mi cuartito, cuando oí a mi madre llamando a todos mis hermanos para la cocina. «Vengan, mis hijos. Vamos a hablar un poco», dijo, sin mirarme. Uno por uno, ellos fueron entrando en la cocina. Osvaldo, Alfredo, Juvenal, los gemelos Teodoro y Arnaldo, Eustoquio y hasta Jerónimo, que era el más joven de ellos. Subí a mi cuarto, pero la curiosidad era grande. Volví silenciosamente hasta el pasillo y me acerqué a la puerta de la cocina que estaba solo entornada. Desde donde estaba, podía oír las voces amortiguadas, las risitas, el tono conspiratorio. Entonces, escuché la voz de mi madre clara como el cristal. Ella ya está en la edad. El padre no vuelve tan pronto. Ustedes son los hombres de la casa ahora. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. No entendí exactamente lo que aquello significaba, pero supe en el fondo de mi corazón de niña que era algo terrible. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y empujé mi pequeña cómoda contra ella. Aquella noche, dormí vestida, acurrucada debajo de la cama, abrazada a la muñeca de trapo, que era mi única amiga. Por algunos días, nada sucedió aparte de las miradas, los cuchicheos, las risitas cuando yo pasaba. Empecé a evitar quedarme sola con cualquiera de mis hermanos. Me inventaba excusas para no ir al granero, al pajar, a cualquier lugar donde pudiera ser acorralada. Mi madre lo notaba, estoy segura, pero fingía no ver mi creciente miedo. Una tarde estaba ayudando a tender la ropa en el tendedero, cuando vi a Osvaldo y Alfredo conversando cerca del gallinero. Me miraban y se reían. Juvenal se unió a ellos y pronto los tres caminaban en mi dirección. Dejé la cesta de ropa y corrí hacia adentro de casa, cerca de mi madre que preparaba la cena. «¿Qué es eso, niña? ¿Por qué tanta prisa?», preguntó sin levantar los ojos de la olla de judías. «Los chicos. Ellos me estaban mirando de una manera extraña, mamá», respondí con voz temblorosa. Ella finalmente me miró, pero no había preocupación en sus ojos. Había algo diferente, algo que solo entendí muchos años después. «Tus hermanos solo están bromeando, Josefa. Son hombres, es natural. Tienes que aprender a lidiar con eso». Fue la primera vez que entendí que no tendría protección de parte de mi madre. Aquello me asustó más que las miradas de mis hermanos. La noche siguiente, cerca de una semana después de la partida de mi padre, oí pasos en el pasillo cerca de mi cuarto. El suelo de madera vieja crujía bajo el peso de alguien. Me congelé en la cama, casi sin respirar. La manilla de la puerta giró,
pero la puerta estaba cerrada con llave. Después, oí voces susurradas, más de una persona. Intentaron una vez más y desistieron. A la mañana siguiente, durante el café, Eustoquio comentó, mirándome directamente: «Esa puerta no va a estar cerrada con llave para siempre, princesita». Todos se rieron, incluso mi madre, que le sirvió más café, como si nada hubiera pasado. Empecé a planear mis días con cuidado. Me despertaba antes que todos para hacer mis necesidades en el baño de fuera. Comía rápidamente y buscaba tareas que me mantuvieran a la vista de mi madre o cerca de la casa de doña Quiteria. A veces fingía estar enferma para poder quedarme en la cama todo el día con la puerta cerrada con llave. La situación empeoró cuando descubrí que la llave de mi cuarto había desaparecido. Busqué por todas partes, desesperada, pero sabía, en el fondo, que uno de ellos la había cogido. Aquella noche, busqué un trozo de madera y lo encajé debajo de la manilla, como había visto a mi padre hacer una vez durante una tormenta fuerte. Fue un viernes, ya al final de la tarde, que sucedió por primera vez. Yo estaba en el patio recogiendo algunos tomates de la huerta cuando vi que estaba rodeada. Osvaldo, Alfredo y Juvenal se habían posicionado estratégicamente a mi alrededor, bloqueando cualquier ruta de escape. Teodoro y Arnaldo vigilaban la entrada de la casa. Eustoquio y Jerónimo estaban más apartados, pero observaban todo. «Ven aquí, hermanita», llamó Osvaldo, extendiendo la mano. «Solo queremos hablar contigo». Miré a mi alrededor, desesperada, y vi a mi madre en la ventana de la cocina. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Yo rogué silenciosamente por ayuda, pero ella simplemente cerró la cortina y desapareció. «¡No! ¡Déjenme en paz!», grité, tirándoles los tomates y corriendo hacia el único lugar que parecía seguro en aquel momento, el corral vacío donde yo podría esconderme entre los fardos de heno. Ellos me siguieron, llamando mi nombre, transformando aquello en una cacería macabra. Logré meterme en un espacio pequeño entre los fardos, donde ellos no podían alcanzarme fácilmente. Me quedé allí, temblando hasta que oscureció completamente. Solo entonces, cuando la casa ya estaba silenciosa, me atreví a salir y correr a mi cuarto. En los días siguientes, la tensión solo aumentó. La casa, que ya era un lugar frío, se convirtió en una prisión, un campo minado, donde cada rincón podía esconder una amenaza. Mis hermanos no desistieron. Al contrario, el juego de aterrorizarme parecía divertirlos cada vez más. Una noche, me desperté con el ruido de mi puerta siendo abierta. Mi arreglo con el trozo de madera no había funcionado. Intenté gritar, pero una mano grande me cubrió la boca. Era Osvaldo. Detrás de él veía las siluetas de los otros, y entonces, en el pasillo oscuro, la figura de mi madre observando, sin hacer nada para impedirlo. «Princesita», susurró Osvaldo, «llegó la hora de que aprendas lo que sucede cuando papá no está en casa». ¿Qué sucedió después? Bueno, hay cosas que, incluso después de tantos años, mi boca se niega a contar, pero mi cuerpo lo recuerda, mi alma lo recuerda. Recuerda la oscuridad, los sonidos amortiguados, el dolor, y después el miedo paralizante. Lo peor fue después, cuando todos salieron, menos mi madre. Ella entró en el cuarto, encendió la lámpara de aceite y me miró de arriba a abajo. Sus ojos no mostraban compasión, mostraban satisfacción. Ella examinó mi cuerpo magullado, las sábanas rasgadas, las marcas que yo intentaba esconder. Fue entonces que ella dijo aquellas palabras que se quedaron grabadas en mí como hierro al rojo vivo. «Qué bien verte sangrar. Muestra que ellos son fuertes, hombres de verdad, como su padre». En aquel momento entendí que no eran solo mis hermanos contra mí, era mi propia madre también. La persona que debía protegerme estaba orgullosa de lo que me habían hecho. Después de aquella primera noche, algo dentro de mí se rompió. Me convertí en una sombra en mi propia casa, intentando ser invisible, buscando esconderme en los rincones, evitando cualquier contacto, pero no servía de nada. En una casa aislada como la nuestra, no había a dónde huir, no había quien pudiera socorrerme. Las semanas se arrastraban, cada día parecía una eternidad. Aprendí a reconocer las señales, las miradas intercambiadas entre ellos durante la cena, el modo en que mi madre los llamaba a la cocina después y cerraba la puerta.
Y entonces yo sabía que aquella noche ellos vendrían. No importaba dónde me escondiera, en el desván polvoriento, en el sótano húmedo, detrás de los fardos de heno en el corral. Ellos siempre me encontraban. Está mejorando en esto, en esconderse. Oía a Alfredo comentar una vez, riendo con los otros. Hace la cacería más divertida. ¿Y mi madre? Ah, mi madre. Ella nunca participaba directamente, pero estaba siempre cerca, observando desde las sombras, a veces dando instrucciones, sugerencias, y después, siempre después, venía aquella inspección fría, aquella mirada de aprobación al ver mi sufrimiento. No eres especial, niña, me dijo cierta vez, mientras yo lloraba encogida en la cama. Todas las mujeres de la familia pasaron por esto. Es así como se aprende el lugar de una mujer en esta casa. Fue entonces que entendí. Aquello no era algo nuevo, era una tradición perversa, pasada de generación en generación. Mi madre probablemente había vivido el mismo horror en su juventud, y ahora, en vez de proteger a su propia hija, perpetuaba el ciclo. Lo peor era cuando intentaba buscar ayuda. Una vez logré llegar hasta la casa de doña Quiteria. Estaba herida, con marcas en los brazos que no podía esconder. La buena señora se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Qué te pasó, niña?», preguntó, pasándome un ungüento en las rosaduras. «Me caí del granero», mentí con la mirada baja. Quería contarlo. Dios sabe cuánto quería, pero las palabras se quedaban atrapadas en la garganta. E incluso si lograba hablar, ¿qué podría hacer doña Quiteria? Una viuda anciana contra 7 hombres y mi madre. Cuando volví a casa aquel día, mi madre me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados, la mirada severa. «¿Anduviste diciendo lo que no debes a la vieja Quiteria?», preguntó, apretándome el brazo con fuerza. «No, mamá, no dije nada. Mejor así. Nadie te creería de todos modos. ¿Y si intentaras contarlo a alguien de nuevo?». Ella no completó la frase, pero la mirada lo decía todo. Había amenaza allí, una promesa silenciosa de que las cosas podrían ponerse aún peor. Después de ese día, perdí la última esperanza de ayuda externa. Estaba completamente sola. Con el tiempo, desarrollé pequeñas estrategias para sobrevivir. Aprendí a disociarme, a separar mi mente del cuerpo durante los peores momentos. Imaginaba que estaba lejos de allí, volando como los pájaros que veía desde la ventana de mi cuarto, libres en el cielo de España. Creé un lugar seguro dentro de mi cabeza, donde nadie podía lastimarme. También descubrí pequeños escondites en la granja, un agujero en la pared del granero cubierto por tablas sueltas, el espacio entre el techo y el forro en el desván, la antigua cisterna seca en la parte de atrás de la propiedad, lugares donde podía esconderme por algunas horas, donde podía llorar sin ser oída. Empecé a guardar comida, trozos de pan, frutas secas, cualquier cosa que no se echara a perder rápido. Lo escondía en mis refugios para los días en que no lograba enfrentar la mesa de la cena, las miradas, las risitas, la presencia sofocante de ellos. Mi salud empezó a deteriorarse. Adelgacé tanto que mis costillas se veían bajo la piel. Mi cabello, antes fuerte y brillante, empezó a caerse en mechones. Tenía pesadillas constantes y muchas veces mojaba la cama, lo que solo servía como una excusa más para los castigos. La escuela se convirtió en un refugio temporal en los días en que lograba ir. Doña Zulmira notó el cambio en mí. Yo, que antes era una niña curiosa y habladora, ahora apenas abría la boca, me sentaba al fondo de la clase y me encogía cuando alguien se me acercaba. «Josefa, ¿qué te pasa, mi querida?», me preguntó cierta vez, llamándome después de la clase. Una vez más, las palabras no salieron. El miedo era más grande que cualquier deseo de salvación. Solo sacudí la cabeza y murmuré que estaba todo bien, que solo estaba cansada. El tiempo pasaba y mi padre no volvía. El viaje, que debía durar 2 meses, se extendió a 3, después 4. Más tarde descubrí que hubo una inundación que bloqueó los caminos, impidiendo su regreso. Cada día de más era una sentencia, una prolongación de mi tormento. En casa, los abusos se hicieron más frecuentes, más violentos. Mis hermanos parecían competir entre sí para ver quién lograba lastimarme más. Y mi madre observaba todo con aquella misma mirada de satisfacción enfermiza.
Estás volviendo a mis hijos hombres de verdad, dijo una noche, mientras pasaba un paño húmedo por mis heridas. No por compasión, sino para evitar que se infectaran y llamaran la atención cuando mi padre volviera. Empecé a pensar en huir. Planeaba juntar el poco dinero que conseguía, algunas monedas olvidadas en los bolsillos de los pantalones de mis hermanos cuando lavaba la ropa, unos pocos céntimos que doña Quiteria me daba cuando la ayudaba con las cabras. Imaginaba coger el camino e irme lejos, a cualquier lugar que no fuera aquella granja maldita. Pero, ¿a dónde iría una niña de 8 años sola en el mundo? ¿Cómo sobreviviría? Y estaba siempre el miedo de que me encontraran y me trajeran de vuelta, y entonces las cosas serían aún peores. Una noche, después de un abuso particularmente brutal, me quedé tendida en el suelo de mi cuarto, sintiendo la madera fría contra mi rostro. Por primera vez, pensé en rendirme completamente, en simplemente cerrar los ojos y no volver a despertar. Parecía la única salida posible de aquel infierno. Fue entonces que oí los cascos de caballo en el patio, un alboroto en la casa, voces excitadas. «¡Es papá! ¡Papá ha vuelto!». Era la voz de Jerónimo, el más joven de mis hermanos. Mi corazón se aceleró. Mi padre estaba de vuelta. Él podría salvarme. Pero entonces el pánico se apoderó de mí. ¿Cómo explicar mi estado? ¿Cómo contarlo? ¿Qué había sucedido? Sin que él me culpara a mí, a la hija, en vez de a los hijos hombres que él tanto apreciaba. Mi madre entró corriendo en el cuarto con un cubo de agua y paños limpios. «Levántate, niña, tu padre está llegando. Límpiate la cara. Ponte una ropa limpia. Y si pregunta, te caíste del granero. ¿Entendido? Te caíste del granero varias veces». Ella me ayudó a lavarme y vestirme. Peinó mi pelo ralo para esconder las calvas. Me hizo beber un té amargo para dar color a mis mejillas y me llevó a la sala. Mi padre entró, cargando sus maletas y sacos de mercancías. Parecía más grande de lo que recordaba, más fuerte, más seguro. Corrí hacia él, abrazando sus piernas, sintiendo el olor familiar a polvo del camino y tabaco. «Mi pequeña Josefinita», exclamó, levantándome en sus brazos, pero entonces se detuvo, mirándome con atención. «¿Qué te pasa, niña? Estás tan delgadita, tan pálida». Antes de que yo pudiera responder, mi madre intervino. «Ella ha estado enferma, Jacinto, una fiebre que no se le iba. Y esta niña es tan torpe. Se pasa el día cayéndose, haciéndose daño». Mi padre frunció el ceño, no totalmente convencido. Pasó la mano por mi rostro, notando las manchas oscuras bajo mis ojos, los labios agrietados. «Te llevaré al médico en Valdepeñas la próxima semana, hija». Aquella noche fue diferente. Con mi padre en casa, mis hermanos mantuvieron la distancia. La casa parecía respirar otro aire. Cenamos todos juntos en la mesa grande, como una familia normal. Mi padre contó historias del viaje, trajo regalos para todos, incluyendo un pequeño peine de madera tallada para mí, que guardé como un tesoro. Pero yo sabía que era solo una tregua temporal. Tan pronto como mi padre partiera de nuevo, todo volvería a la normalidad. El horror volvería a empezar. Y fue en aquel momento, sentada en la mesa, observando a mis hermanos fingiendo ser buenos hijos, a mi madre interpretando el papel de esposa dedicada, que algo dentro de mí se fortaleció. Una pequeña llama, de resistencia que se negaba a ser apagada. Si yo le contaba a mi padre lo que sucedía durante su ausencia, ¿me creería a mí o creería la versión de mi madre y de mis 7 hermanos? Era la palabra de una niña contra 8 adultos. Yo necesitaba pruebas. Necesitaba algo que mi padre no pudiera ignorar, que lo forzara a ver la verdad horrible que se escondía bajo el techo de nuestra casa. Y así, en silencio, empecé a planear. La próxima vez que mi padre viajara, sería diferente. Yo estaría preparada. Ya no sería una víctima pasiva, sino una superviviente decidida a hacer justicia. Mi padre se quedó en casa por casi un mes. Fueron los únicos días de paz que conocí en aquel período sombrío de mi vida. Él notaba que algo andaba mal. Yo lo veía en sus ojos cuando me observaba, en el modo en que fruncía el ceño al notar mi sobresalto cuando alguno de mis hermanos se me acercaba. Pero las explicaciones de mi madre parecían calmarlo temporalmente. Ella siempre fue una niña nerviosa. «Jacinto»,
Y después de esta fiebre se ha vuelto aún más miedosa. Como prometió, él me llevó al médico en Valdepeñas. El doctor me examinó, me hizo preguntas, a las cuales respondí con la mirada baja, repitiendo la historia que mi madre me había obligado a memorizar. Volvimos con un frasco de fortificante y la recomendación de una alimentación reforzada para la niña. Una tarde, mientras mi padre arreglaba la cerca del corral, me acerqué a él. Quería tanto contarlo, quería tirarme en sus brazos y dejar que las palabras salieran todas de una vez, pero el miedo era más grande. ¿Y si no me creía? ¿Y si se enfadaba conmigo? Peor aún, ¿y si me creía, confrontaba a mis hermanos y a mi madre y después partía de nuevo, dejándome a merced de ellos ahora con aún más rabia? ¿Qué pasa, Josefinita?, preguntó, notando mi vacilación. Nada, papá, respondí, tragándome el nudo en la garganta. Solo quería estar cerca de usted. Él sonrió, aquella sonrisa buena que iluminaba su rostro cansado, y me dejó ayudarlo, sujetando las herramientas mientras trabajaba. Pequeños momentos como ese eran mi único consuelo, pero entonces llegó el día que tanto temía. Mi padre anunció durante la cena que necesitaba partir de nuevo. Un viaje corto, esta vez, solo 3 semanas para entregar un encargo importante en Toledo. Vuelvo antes de la fiesta de San Juan, prometió, revolviéndome el pelo. Y haremos una hoguera bien grande, asaremos maíz y boniatos, como te gusta. Aquella noche no pude dormir. Sabía lo que sucedería tan pronto como mi padre cruzara los portones de la granja. Sabía que la reunión en la cocina sucedería, que las miradas volverían, que la pesadilla volvería a empezar, pero esta vez algo estaba diferente dentro de mí. No era solo miedo, era rabia, una rabia que crecía como una brasa encendida en mi pecho. A la mañana siguiente, mi padre partió al primer canto del gallo. Observé desde la ventana de mi cuarto mientras él se alejaba por el camino de tierra, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer en la curva. No lloré esta vez. Estaba ocupada, planeando. No necesité esperar mucho. Aquella misma noche, después de la cena, oí la llamada de mi madre. «Chicos, vengan a la cocina, tenemos que hablar». Subí rápidamente a mi cuarto. Cerré la puerta con la nueva llave que mi padre había traído después de que yo me quejara de que la antigua había desaparecido, y empujé la cómoda contra ella, como siempre hacía. Pero esta vez no me escondí. Cogí un pequeño cuchillo que había robado de la cocina días antes y lo escondí sobre el colchón, no para usarlo contra ellos. Eran muchos y demasiado fuertes, sino para darme coraje, para sentir que tenía algún control. Las horas pasaron. La casa fue quedándose silenciosa. Ya era tarde cuando oí los pasos en el pasillo, el familiar crujido de las tablas del suelo, voces susurradas. Ella cerró la puerta con llave de nuevo. ¿La rompemos? No, papá se dará cuenta. Tengo una idea mejor. Oí a alguien alejarse y después volver. Un sonido metálico. Estaban usando alguna herramienta en la cerradura. Mi corazón latía tan fuerte que creí que fuera a explotar en mi pecho. La puerta se abrió de repente. La cómoda fue empujada a un lado con facilidad por Osvaldo y Alfredo. Detrás de ellos, los otros 5, y en el pasillo, como siempre, la silueta de mi madre. ¿Qué sucedió después? Fue diferente de las otras veces. Quizás porque yo me había atrevido a cerrar la puerta con llave de nuevo. Quizás porque la presencia de mi padre por un mes había intensificado la rabia de ellos. Fue peor, mucho peor. Recuerdo los gritos ahogados, las manos sujetándome, el dolor que parecía que iba a partirme por la mitad. Recuerdo rogar, llorar, finalmente encontrar mi voz y gritar por ayuda. Pero no había nadie para oír en aquella granja aislada. Y después, como siempre, mi madre entró. Los chicos salieron, dejándome como un trapo tirado sobre la cama. Ella encendió la lámpara de aceite y me inspeccionó, como hacía siempre, pero esta vez hasta ella pareció momentáneamente asustada con lo que vio. «Se pasaron un poco», murmuró, más para sí misma que para mí. Entonces su rostro se endureció de nuevo. «Pero tú lo provocaste, cerrando la puerta, desafiándolos». Ella salió y volvió con un cubo de agua tibia y algunos paños. Empezó a limpiar las heridas, no con delicadeza,
sino con la eficiencia práctica de quien no quiere que las evidencias permanezcan. Y mientras hacía eso, repitió aquellas palabras horribles, que, bien verte sangrar, muestra que ellos son fuertes, hombres de verdad, como su padre. Algo se rompió dentro de mí en aquel momento. No era solo dolor físico, era un dolor del alma, una comprensión profunda de que esta mujer, mi propia madre, no solo permitía el horror, sino que se deleitaba con él. ¿Por qué? Logré murmurar, la voz casi inaudible. ¿Por qué usted deja que me hagan esto? Ella paró lo que estaba haciendo y me miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Había algo helado en su mirada, algo muerto, porque así es como aprendí a ser mujer en esta casa. Así fue con mi madre, con mi abuela. Es la forma en que son las cosas. Los hombres Almeida necesitan ser fuertes y las mujeres necesitan aprender su lugar. Ella continuó limpiando las heridas, tirando los paños sucios en el cubo. El agua se puso roja. Cuando crezcas, lo entenderás. Agradecerás haber aprendido temprano. Después de que ella se fue, me quedé tendida en la oscuridad, sintiendo cada parte de mi cuerpo gritar de dolor. Pero mi mente estaba extrañamente clara. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Así fue con mi madre, con mi abuela. Generaciones de mujeres sufriendo en silencio, pasando el horror adelante como una herencia maldita. ¿Yo sería la próxima a perpetuar esto? ¿Crecería para convertirme en mi madre, observando desde la sombra mientras otra niña sufría? No, susurré a la oscuridad. Conmigo se acaba. Aquella noche tuve un sueño. Soñé con mi abuela, a quien nunca conocí. Ella estaba de pie en el pasillo de la casa, mirándome con ojos llenos de lágrimas. «Rompe la cadena, niña», decía. «Rompe la cadena que nos sujeta a todas». Me desperté con los primeros rayos de sol. Mi cuerpo dolía, pero mi mente estaba más fuerte que nunca. Me levanté con dificultad y miré la cama. Las sábanas estaban manchadas de sangre. Normalmente, mi madre las cambiaría inmediatamente, lavaría todas las evidencias. Pero ella aún no había venido. Fue entonces que tuve la idea. Cogí unas pequeñas tijeras que usaba para cortar retales y corté un trozo de la sábana manchada, una parte con las peores manchas. La doblé cuidadosamente y la escondí dentro del forro rasgado de mi colchón, donde nadie pensaría en buscar. Más tarde, mi madre vino a cambiar las sábanas. Ella no notó que faltaba un trozo, o si lo notó, no dijo nada. Cogió la ropa de cama sucia y la llevó a lavar en el fregadero, como siempre hacía. En los días que siguieron, hice algo que nunca había hecho antes. Me negué a esconderme. En vez de eso, dejé que vieran las marcas. Cuando doña Quiteria vino a visitar y preguntó por los hematomas en mi brazo, solo miré a mi madre en silencio, desafiándola a explicar. «La niña se cayó de la escalera», dijo mi madre rápidamente, lanzándome una mirada de advertencia. «Parece que se cae mucho», observó doña Quiteria con una nota de sospecha en la voz. No dije nada, pero mantuve los ojos fijos en los de doña Quiteria, intentando comunicar sin palabras lo que no podía decir en voz alta. Mi nueva actitud enfureció a mis hermanos. Ellos estaban acostumbrados a verme escondida, asustada, sumisa. Mi pequeña rebeldía silenciosa era una afrenta. «La princesita se está volviendo atrevida», dijo Juvenal una noche mientras cenábamos. «Necesitamos enseñarle algunas lecciones más». Mi madre solo asintió, como si estuvieran discutiendo el clima o la cosecha. No demostré miedo, aunque por dentro estaba temblando. Sabía lo que vendría, pero esta vez tenía un plan. Cuando ellos vinieron aquella noche, no luché como las otras veces, no rogué. Me quedé en silencio, dejando que hicieran lo que siempre hacían. Era como si mi espíritu se hubiera separado de mi cuerpo, flotando arriba, observando todo de lejos. Y en algún lugar dentro de mí una voz repetía: «Esto se va a acabar. Esto se va a acabar cuando mi padre vuelva». Después de que ellos salieron, mi madre hizo su inspección habitual. Noté que ella parecía irritada con mi falta de reacción. «¿Qué pasa, niña? ¿Perdiste la lengua?». No respondí. Solo la miré, intentando memorizar cada detalle de su rostro, sabiendo que en breve todo cambiaría. Ella salió visiblemente perturbada con mi silencio. Tan pronto como me quedé sola, me levanté
ignorando el dolor, y corté otro trozo de la sábana. Este era aún más significativo que el primero. Lo escondí junto con el otro. A la mañana siguiente, cogí una de mis pocas ropas, un vestido simple de algodón, y lo rasgué en algunos lugares estratégicos. Lo escondí, también junto con los trozos de sábana. Los días pasaban lentamente. Cada noche traía el mismo horror, pero ahora yo tenía un propósito, una luz al final de aquel túnel oscuro. Continué recolectando evidencias. Un trozo de ropa rasgada aquí, una sábana manchada allí, guardaba todo en el escondite dentro del colchón. Una semana antes de la fecha prevista para el regreso de mi padre, mi madre empezó los preparativos. La casa fue limpiada de arriba abajo. Sábanas nuevas fueron puestas en todas las camas. Ella me llamó a la cocina y me miró con severidad. Cuando tu padre vuelva, te vas a comportar normalmente. Vas a sonreír, vas a decir que estás mejor, que aquella fiebre se te pasó, ¿entendido? Asentí silenciosamente. Y ni se te ocurra contarle cualquier cosa. Él nunca te creería contra todos nosotros. ¿Y si lo intentaras? Ella hizo una pausa, los ojos duros como piedras. Bueno, ¿sabes lo que pasaría después de que él se fuera de nuevo? Yo lo sabía, pero esta vez sería diferente. Esta vez yo tenía pruebas. En la víspera de la llegada de mi padre, no dormí. Me quedé tendida, mirando al techo, ensayando mentalmente lo que haría. Tendría solo una oportunidad. Necesitaba hacerlo de la manera correcta. Y entonces, finalmente, oí el sonido de los cascos de caballo en el patio. Mi padre había vuelto. La llegada de mi padre fue como las otras veces. Él entró cargando sus pertenencias, el rostro cansado, pero feliz de estar en casa. Mis hermanos lo recibieron con palmadas en la espalda, preguntas sobre el viaje, ofreciendo ayuda para descargar las mercancías que había traído. Mi madre estaba en la puerta, sonriendo aquella sonrisa que solo aparecía cuando él estaba presente. Yo esperé en el umbral de la cocina, observando la escena. Mi padre me vio y abrió los brazos. «Josefinita, ven aquí, mi florecita». Corrí hacia él, como siempre hacía, pero esta vez había un peso dentro de mí, el conocimiento de lo que estaba a punto de hacer. Él me levantó en el aire y me dio una vuelta. Entonces me puso en el suelo y examinó mi rostro. «Pareces mejor, gracias a Dios. Aquel color volvió a tus mejillas». Mi madre se apresuró a confirmar. «Sí, ha mejorado bastante, Jacinto. El fortificante que el doctor le recetó hizo maravillas. El fortificante que ella nunca me había dado, que se había quedado guardado en el armario de la cocina, escondido». El resto del día transcurrió normalmente. Cenamos todos juntos. Mi padre contó historias del viaje, dijo que los negocios habían sido buenos. Habló sobre la fiesta de San Juan, que sucedería en pocos días. Prometió que haríamos una hoguera grande. «Y voy hasta la ciudad a comprar unos cohetes y petardos para ustedes, chicos», dijo, arrancando sonrisas de mis hermanos. Los observé, sentados en la mesa, interpretando el papel de hijos ejemplares. Osvaldo, Alfredo, Juvenal, Teodoro, Arnaldo, Eustoquio, Jerónimo. Cada uno de ellos sonreía y conversaba como si no hubieran hecho lo que hicieron, como si no fueran monstruos. Aquella noche esperé. Sabía que necesitaría un momento a solas con mi padre, lejos de los ojos vigilantes de mi madre. Me acosté en la cama, pero no dormí, atenta a cualquier sonido. De madrugada, oí a mi padre levantarse. Él solía levantarse temprano, antes que todos, para tomar café y revisar las cosas en la granja. Era mi oportunidad. Me levanté silenciosamente, cogí los trozos de sábana y ropa que había escondido y los puse dentro de mi camisón. Abrí la puerta del cuarto sin hacer ruido y bajé las escaleras, evitando los escalones que crujían. Mi padre estaba en la cocina solo, bebiendo café. Me detuve en la puerta, de repente insegura. ¿Y si no me creía? ¿Y si se enfadaba? Él me vio y sonrió sorprendido. «Josefinita, te has levantado temprano hoy, hija mía. ¿Quieres un poco de café con leche?» Entré en la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que creí que él pudiera oírlo. Me senté en la mesa frente a él. «Papá», empecé, la voz casi un susurro. «Necesito mostrarle una cosa». Algo en mi tono debe haber alertado a mi padre. Él puso la taza en la mesa y me miró con atención. «¿Qué pasa, hija mía?»
Mis manos temblaban cuando saqué los trozos de sábana y ropa de dentro del camisón. Los puse sobre la mesa, justo delante de él. Mi padre miró los trapos manchados sin entender al principio. Entonces, lentamente la comprensión empezó a surgir en su rostro. «¿Qué es esto, Josefinita?», preguntó, la voz cambiando de tono, poniéndose más grave. «Son de mis sábanas, papá», respondí, reuniendo todo el coraje que tenía. «Y este trozo es de mi vestido». Mi padre cogió los retales, examinándolos cuidadosamente. Su rostro fue cambiando. Primero confusión, después desconfianza y, finalmente, una expresión que nunca había visto antes, algo entre horror y furia. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, las palabras saliendo entrecortadas, como si cada una costara un esfuerzo enorme. Respiré hondo. Era el momento. No había vuelta atrás. Mis hermanos, papá, todos ellos cuando... «Usted viaja». Mi padre se quedó inmóvil, sujetando los trozos de tela manchados. Vi su mano temblar, los nudillos poniéndose blancos de tanta fuerza con la que apretaba los retales. «¿Y tu madre?», preguntó, la voz casi inaudible. Sentí las lágrimas rodando por mi rostro, pero mantuve los ojos fijos en los de él. Ella lo sabe, ella lo ve todo. Después ella viene y ella dice que es bueno verme sangrar, que muestra que ellos son fuertes, hombres de verdad, como usted. Fue como si hubiera dado un golpe físico a mi padre. Él se echó hacia atrás en la silla, el rostro pálido como la cera. Por un momento terrible, creí que no me había creído, que iba a llamar a mi madre, contarle lo que yo había dicho, y entonces todo se pondría aún peor. Pero entonces él extendió la mano temblorosa y tocó mi rostro, donde un hematoma ya se estaba desvaneciendo. «Esto no fue una caída, ¿verdad?», sacudí la cabeza. «¿Y la fiebre?». «No tuve fiebre, papá. Fue una mentira de mamá». Él se quedó en silencio. Por un largo momento, los ojos fijos en los trozos de tela manchados. Entonces, lentamente los dobló y los guardó en el bolsillo de la camisa. Cuando levantó los ojos hacia mí de nuevo, había una determinación férrea en ellos. «Vete a tu cuarto, Josefinita. Cierra la puerta con llave y no salgas hasta que yo te llame. ¿Entendido?». Asentí asustada con la intensidad en su voz. «Papá, ¿qué va a hacer?». «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ahora vete, hija mía, y no tengas miedo. Nunca más volverán a tocarte un dedo, te lo prometo». Subí a mi cuarto, cerré la puerta y la cerré con llave, como él pidió. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, y esperé. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salírseme por la boca. Pronto oí la voz de mi padre, un rugido que nunca había escuchado antes, llamando a mi madre y a mis hermanos. Después vinieron los gritos de él, de ella, de ellos, objetos siendo rotos, puertas golpeando. Era como si una tormenta se hubiera formado dentro de nuestra casa. Me quedé en el cuarto el día entero, temblando, orando, esperando. De vez en cuando oía pasos en el pasillo, voces exaltadas, más gritos. Una vez intentaron abrir la puerta de mi cuarto, pero estaba cerrada con llave como mi padre había instruido. «Abre esa puerta, desgraciada», era la voz de Osvaldo furiosa. «Vas a pagar por lo que hiciste». Pero pronto oí un estruendo, como si alguien hubiera sido lanzado contra la pared, y la voz de mi padre, irreconocible de tanta rabia. «Toca esa puerta de nuevo y acabo contigo». Por la tarde oí el tropel de caballos en el patio. Miré por la ventana y vi a mis hermanos mayores, Osvaldo, Alfredo y Juvenal, montando sus caballos, cargando fardos de ropa, partiendo al galope por el camino. Mi padre estaba en el patio de pie, un rifle en las manos, observándolos hasta que desaparecieron en la curva. Cuando la noche cayó, oí golpes suaves en mi puerta. «Josefinita, soy yo, tu padre. Está todo bien, puedes abrir». Abrí la puerta todavía con miedo. Mi padre estaba parado en el pasillo, el rostro envejecido 10 años en un día. Sus ojos estaban rojos, la ropa desalineada, había un corte en su frente. «Ven, hija, quiero hablar contigo». Él me llevó a la sala, donde nos sentamos en el viejo sofá de paja. La casa estaba silenciosa, como nunca lo había estado antes. «¿Dónde están todos?», pregunté. «Tus hermanos mayores, Osvaldo, Alfredo y Juvenal, se fueron».
Les mandé que se largaran de mi vista y que nunca volvieran. Los otros están encerrados en sus cuartos por ahora. ¿Y tu madre? Él hizo una pausa, pasando la mano por el rostro cansado. Tu madre está en el granero. La llevaré a la ciudad mañana. ¿A la ciudad? Sí. Hay un lugar allí. Un hospital para personas. Personas que no están bien de la cabeza. Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la enormidad de lo que había sucedido. Entonces, mi padre cogió mis manos entre las suyas, grandes y callosas. Josefinita, ¿por qué no me lo contaste antes? Todos aquellos viajes, todos aquellos años. Bajé los ojos, sintiendo el peso de la culpa, que no era mía, pero que cargaba de todos modos. Tenía miedo, papá, miedo de que usted no me creyera, miedo de lo que harían cuando usted se fuera de nuevo. Él apretó mis manos, y cuando levanté los ojos, vi que lloraba. Mi padre, aquel hombre fuerte que nunca había visto derramar una lágrima, lloraba como un niño. Nunca más te dejaré sola, hija mía, nunca más. En los días que siguieron, nuestra casa pasó por una transformación. Mi madre fue llevada al hospital en Valdepeñas, como mi padre había dicho. Los gemelos, Teodoro y Arnaldo, fueron enviados a trabajar en una granja distante de un primo de mi padre en Toledo. Eustoquio y Jerónimo, los más jóvenes, permanecieron, pero bajo vigilancia constante. Mi padre contrató a doña Quiteria para que viniera todos los días a cuidar de la casa y de mí cuando él necesitara salir. Nunca más me quedé sola con mis hermanos. Poco a poco, empecé a recuperarme. Las marcas en el cuerpo sanaron, aunque las del alma tardarían mucho más tiempo. Volví a asistir a la escuela regularmente. Doña Zulmira, notando el cambio en mí, me daba atención especial, ayudándome a recuperar las lecciones perdidas. Fue en esa época que conocí a Lourdes, hija de un comerciante que se había mudado recientemente a la región. Ella tenía mi edad y pronto nos hicimos amigas. Era la primera amiga de verdad que tenía en la vida. Con ella aprendí a jugar de nuevo, a reír, a ser una niña. Mi padre cumplió su promesa. Reorganizó su trabajo para no necesitar hacer viajes largos. Cuando era inevitable, me llevaba con él o me dejaba en casa de doña Quiteria, nunca más sola en aquella granja. Con el tiempo, vendimos la propiedad. Había muchos malos recuerdos allí, sombras en cada rincón. Nos mudamos a más cerca de la ciudad, a una casa más pequeña, pero más alegre, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Nunca más vi a mi madre o a mis hermanos mayores. Supe años después que Osvaldo había muerto en una pelea de bar en algún lugar del norte de España. De los otros, nunca más tuve noticias. Eustoquio y Jerónimo, con el tiempo y bajo la orientación firme de mi padre, se convirtieron en hombres diferentes de lo que podrían haber sido. Nunca hablábamos sobre el pasado, pero había un entendimiento silencioso entre nosotros, una línea que nunca más sería cruzada. El cambio no sucedió de la noche a la mañana. Fueron años de curación, de reconstrucción. Hubo pesadillas, crisis de llanto, momentos en que el pasado volvía como una ola, amenazando con ahogarme. Pero mi padre estaba siempre allí, una roca a la que yo podía aferrarme. Un día ya adolescente, encontré coraje para preguntar a mi padre sobre lo que mi madre había dicho, que aquel horror era una tradición en la familia. ¿Es verdad, papá? Le pasó a mamá también, a la abuela. Mi padre suspiró profundamente, los ojos perdidos en recuerdos distantes. Tu madre vino de una mala familia, Josefa, muy mala. Cuando la conocí, ella ya estaba rota por dentro. Pensé que podía salvarla con amor, con una vida nueva, pero algunas heridas son demasiado profundas. Él hizo una pausa, mirándome, con ojos llenos de una mezcla de tristeza y orgullo. Pero tú, hija mía, tú rompiste la cadena. Tú tuviste el coraje que nadie más tuvo. Fue en aquel momento que lo entendí completamente. Yo no era solo una superviviente, era una libertadora. Con mi pequeña rebelión, mi rechazo a aceptar el destino que querían imponerme, había cambiado el curso de generaciones. Crecí bajo el cuidado de mi padre y de doña Quiteria, que acabó convirtiéndose en una segunda madre para mí. Estudié, me gradué como maestra, siguiendo los pasos de mi querida doña Zulmira, y me prometí a mí misma que pasaría adelante no el horror que había recibido, sino la fuerza que había descubierto dentro de mí. El dolor no desapareció completamente,
nunca desaparece, pero aprendimos a convivir con él, a transformarlo en algo útil, en una brújula moral que nos guía para nunca infligir a los otros el sufrimiento que conocimos. Y cuando, años después, encontré a un buen hombre, me casé y tuve mis propios hijos, rompí definitivamente aquel ciclo maldito que por tanto tiempo había envenenado a mi familia. Crié a mis hijos con amor, con respeto, con la certeza de que nunca conocerían el tipo de horror que marcó mi infancia. Fue así que vencí al final de cuentas, no solo sobreviviendo, sino viviendo, plenamente con dignidad, con amor, transformando el dolor en propósito, la supervivencia en renacimiento. Hoy, a mis 73 años bien vividos, me levanto todos los días dando gracias a Dios por un amanecer más. Mi casita aquí en Daimiel es simple, pero es mi rincón de paz. Las paredes azules, las ventanas con cortinas de encaje que yo misma hice, las macetas de plantas en el porche, todo tiene un pedacito de mi historia. Cómo llegué a Daimiel es una historia de amor. Conocí a mi Geraldo cuando ya daba clases en Valdepeñas. Yo con 25 años, él con 28. Era un buen hombre, carpintero de profesión, que había venido a hacer un trabajo en la escuela donde yo trabajaba. Lo recuerdo como si fuera hoy. Él midiendo las ventanas para hacer nuevos marcos y yo, curiosa, preguntando sobre su trabajo. Nuestros ojos se encontraron y algo en aquella mirada me dijo que podía confiar. Fuimos novios por 2 años antes de casarnos. Geraldo sabía de mi pasado. Se lo conté todo a él antes de aceptar su petición de matrimonio. Pensé que quizás él desistiría de mí al saberlo, pero en vez de eso, me sujetó las manos y dijo: «Josefa, eres la mujer más fuerte que he conocido. Sería un honor pasar el resto de mi vida a tu lado». Nos casamos en una ceremonia simple, con la presencia de mi padre, ya envejecido, pero feliz por verme seguir adelante. Doña Quiteria estaba allí también, orgullosa como si fuera mi madre, y mi amiga Lourdes fue mi madrina de boda. Vivimos en Valdepeñas por algunos años más, hasta 1900, que Geraldo recibió una propuesta para trabajar en una carpintería en Daimiel. Era una oportunidad demasiado buena para rechazar. Nos mudamos en 1982, yo ya con 30 años. Fue difícil dejar a mi padre, pero él entendió que era lo mejor para nosotros. Él nos visitaba siempre que podía, hasta que el buen Dios se lo llevó en 1990. En Daimiel, continué dando clases ahora en una escuela municipal. Geraldo prosperó en la carpintería, llegando a abrir su propio negocio algunos años después. Fuimos bendecidos con 3 hijos. Renato, el mayor, hoy con 47 años. Clarice, nuestra hija del medio, con 45. Y Tadeu, el Benjamín, con 42. Crié a mis hijos con mucho amor y atención, siempre vigilante para que nunca sufrieran lo que yo sufrí, pero también cuidando de no sofocarlos con protección excesiva. Fue un equilibrio delicado, y muchas noches pasé despierta, preocupada si estaba haciendo lo correcto. Geraldo fue un padre maravilloso, presente, amoroso, firme cuando era necesario, pero siempre gentil. Nuestros hijos crecieron sabiendo el valor del respeto, del trabajo honesto, de la bondad. Nunca supieron en detalle lo que sucedió en mi infancia. No quise mancharlos con ese horror, pero entendían que había dolores en mi pasado que a veces todavía me visitaban en las pesadillas. La vida en Daimiel fue buena para nosotros. La ciudad, con sus calles de piedra, sus iglesias antiguas, su aire de historia viva, se convirtió en nuestro hogar verdadero. Hicimos amigos, nos involucramos en la comunidad. Yo participaba en el grupo de oración de la iglesia y en el club del libro. Geraldo tocaba la guitarra en las fiestas de la ciudad y ayudaba en la reforma de las casas históricas. Nuestros hijos crecieron, estudiaron, siguieron sus caminos. Renato se convirtió en ingeniero. Vive en Madrid con su esposa y sus 2 hijos. Clarice es médica, trabaja en un hospital en Toledo. Y Tadeu siguió los pasos del padre, asumiendo la carpintería cuando Geraldo empezó a sentir el peso de la edad. Los años fueron pasando y vimos a nuestra familia crecer con la llegada de los nietos. 5 en total, cada uno una bendición diferente. Siempre que vienen a visitarme, lleno la casa de dulces recién hechos, les cuento historias,
Les enseño las recetas antiguas que aprendí con doña Quiteria. Cuando Geraldo enfermó hace 10 años, lo cuidé en casa hasta el final. Fue difícil, pero también fue un privilegio poder retribuir todo el amor y apoyo que él me dio a lo largo de nuestra vida juntos. En los 100 últimos días, él sujetaba mi mano y decía: «Josefa, fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida». Después de que él partió, pensé que el mundo se había acabado para mí. Los primeros meses fueron nebulosos, días en que apenas lograba levantarme de la cama. Fue Tadeu quien me ayudó a reencontrar un propósito. Él venía todos los días, me sacaba de casa, me llevaba a pequeños paseos por la ciudad. «Mamá, usted todavía tiene mucho por vivir», me decía. Papá no querría verla así, y él tenía razón. Poco a poco fui volviendo a la vida. Empecé a cuidar mi jardín de hierbas medicinales, algo que siempre me interesó. Estudié sobre las propiedades de las plantas, experimenté con combinaciones, preparé tés y pomadas. Lo que empezó como terapia para mí acabó convirtiéndose en una pequeña fuente de alegría y de ingresos también, cuando las vecinas empezaron a buscar mis remedios caseros. Hoy mi rutina es tranquila y gratificante. Me despierto con el sol, hago mi oración matinal, tomo mi café, mientras miro las montañas por la ventana de la cocina. Después voy al jardín, donde paso buena parte de la mañana, cuidando de mis plantas, recogiendo lo que está listo, preparando mis mezclas. Por la tarde, recibo visitas, vecinas que vienen a buscar algún remedio para dolor en las articulaciones o para el insomnio, amigas del grupo de oración que vienen a tomar un café y a charlar. A veces alguna joven madre con dudas sobre cómo cuidar del bebé con cólicos o fiebre. Tadeu pasa por aquí casi todos los días para ver si necesito alguna cosa. Mis otros hijos llaman regularmente y por lo menos una vez al mes todos se reúnen aquí para una comida de domingo, llenando la casa de voces, de risas, de vida. Los fines de semana me gusta sentarme en mi mecedora en el porche y observar el movimiento de la calle. Los niños jugando, los vecinos pasando y saludando, la vida siguiendo su curso. A veces cojo un libro. Desarrollé el gusto por la lectura ya de adulta, y hoy es uno de mis mayores placeres. No tengo lujos, ni los necesito. Mi jubilación como maestra es modesta, pero suficiente para mis necesidades. Lo que vendo de mis hierbas y remedios caseros me da un dinerito extra para pequeñas extravagancias. Un regalo para un nieto, un libro nuevo, una ida al mercado a comprar aquella mermelada de guayaba especial que solo encuentro allí. Tengo mis dificultades de salud, claro, la presión alta que necesito controlar, la artritis que me hace doler las manos en los días fríos, los dolores de espalda que me recuerdan todos los años vividos. Pero nada de eso disminuye mi gratitud por estar aquí, por haber llegado hasta aquí. A veces, cuando estoy sola, los pensamientos vuelven a aquella granja, a aquellos días oscuros. No puedo decir que lo olvidé. Algunas cosas nunca se borran completamente, pero no dejo que esas memorias me definan o controlen mi vida. Ellas son solo una parte de mi historia, no su totalidad. Aprendí con el tiempo a transformar aquel dolor en compasión. Cuando veo a alguien sufriendo, especialmente a un niño o a una mujer, lo siento en el fondo del alma. Hago lo que puedo para ayudar, ni que sea con una palabra amable, un té calmante, una oración sincera. Lo que más me enorgullece, mirando hacia atrás, es haber roto aquel ciclo perverso. Mis hijos crecieron en un hogar de amor y respeto. Mis nietos nunca conocerán el tipo de horror que marcó mi infancia. La cadena fue rota, como mi abuela pidió en aquel sueño tantos años atrás. Y así sigo día tras día, agradecida por cada amanecer, por cada pequeña alegría, por cada momento con mi familia. La vida, con todas sus dificultades, es un regalo precioso. Y yo, Josefa Almeida Cardoso, a los 73 años, aquí en mi casita en Daimiel, puedo decir que aprendí a vivirla en plenitud. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, abrí mi corazón para compartir una historia que por tantos años guardé en silencio. No fue fácil revivir esas memorias, pero siento que valió la pena si mi experiencia puede ayudar, aunque sea a una única persona. Si usted está pasando por situaciones de abuso, sepa que no está solo.
El silencio es el mayor aliado de quien lastima, y la palabra, por más difícil que sea pronunciarla, es el primer paso para la liberación. Yo tardé en encontrar mi voz, en reunir coraje para mostrar aquellos trozos de sábana manchados a mi padre, pero cuando finalmente lo hice, fue como si un mundo nuevo se abriera ante mí. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de empezar de nuevo cada día. Cuando miro hacia atrás a aquella niña asustada de 8 años que fui un día, siento una mezcla de tristeza y admiración. Tristeza por lo que ella sufrió, admiración por el coraje que encontró dentro de sí. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Llevo en mi cuerpo las marcas del tiempo y en mi alma las cicatrices de heridas antiguas. Pero esas cicatrices no me debilitan. Al contrario, son pruebas de que soy más fuerte que todo lo que intentó destruirme. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos más negros de mi infancia, cuando parecía que no había salida, algo dentro de mí se negaba a rendirse, a aceptar aquel destino como definitivo. Esa pequeña luz que todos tenemos es capaz de iluminar los caminos más oscuros. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo de mí. Ellos podían lastimar mi cuerpo, pero mi espíritu, mi esencia, eso nunca lo pudieron alcanzar. Y es esa dignidad intacta que me permitió reconstruir mi vida sobre cimientos sólidos de amor y respeto. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Muchas veces creí que no sobreviviría una noche más, un día más, pero sobreviví y usted también puede sobrevivir, puede superar, puede reconstruir. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas. Y aún así sonreír. Incluso hoy, 70 años después, hay recuerdos que me hacen estremecer, pero aprendí a no dejarlos dominar mis días, a encontrar alegría, incluso cargando esas cicatrices invisibles. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amargada, desconfiada, incapaz de amar. En vez de eso, elegí abrir mi corazón, creer en las personas, construir una familia basada en el amor y en el respeto mutuo. Esa fue mi mayor victoria. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Y fueron muchas caídas a lo largo del camino, muchos momentos de desesperación, de duda, pero cada vez que me levanté, me hice un poco más fuerte, un poco más sabia. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta, como las plantas de mi jardín, que a veces son azotadas por vendavales y lluvias fuertes, pero después se levantan de nuevo, muchas veces más fuertes que antes. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 30 años, cuando me mudé a Daimiel, sentí que estaba iniciando un nuevo capítulo. A los 63, cuando perdí a mi Geraldo, pensé que mi vida se había acabado, pero descubrí un nuevo propósito. Cada fase trae sus desafíos, pero también sus oportunidades de renovación. Para quien está sufriendo cualquier tipo de abuso, sea niño, joven o adulto, mi consejo es: busque ayuda. Hoy, existen recursos que no estaban disponibles en mi época: líneas telefónicas de apoyo, organizaciones especializadas, profesionales preparados para acoger y orientar. En cada país, en cada región, hay personas listas para tender la mano a quien lo necesita. Si usted conoce a alguien que pueda estar en situación de abuso, esté atento a las señales: cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, tristeza inexplicable, marcas físicas, miedo excesivo. A veces, una palabra amable, un oído atento, puede ser el primer paso para ayudar a alguien a liberarse. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde esté, cada uno de nosotros merece ser tratado con humanidad, con compasión. Y cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo. Mis queridos hijos e hijas que me ven ahora, esta abuela tiene un pedido especial que hacer.
Si esta historia tocó su corazón, si usted se identificó con ella o conoce a alguien que pueda estar pasando por algo parecido, por favor, suscríbase al canal y active la campanita ahora mismo. Cada suscripción es como una mano tendida, una forma de decir que historias como la mía necesitan ser oídas, que el silencio necesita ser roto. Comparta este video inmediatamente con personas que ama y le preocupan. Ese simple gesto puede ser la luz que alguien está necesitando para encontrar coraje, para saber que no está solo en su dolor. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos ancianos están sufriendo en este exacto momento, pensando que no hay salida? Su compartimiento puede ser el primer paso para la liberación de alguien. Y deje en los comentarios la palabra dignidad para que yo sepa que usted vio hasta el final, que usted oyó mi historia completa y está conmigo en esta misión de romper cadenas de abuso. Haga eso ahora. No espere ni un minuto más. Su acción puede ayudar a salvar vidas. Les agradezco desde el fondo de mi corazón por haberme acompañado hasta aquí. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que proteja a sus familias, que llene sus hogares de amor y respeto. Y recuerden siempre, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar. Esta abuela de aquí es prueba viva de eso.